Buenas tardes. Estamos en directo desde la librería Rafael Alberti. Este es el primer encuentro de la temporada de otoño que empezamos y por desgracia seguimos teniendo que hacer estos, por desgracia y por fortuna, ¿no? Porque la verdad es que este canal de comunicación con los lectores ha sido estupendo. Muchísimas gracias a todos los que os estáis conectando con estos directos de la librería Alberti. Y esta tarde pues empezamos este ciclo de directos con escritores pues de una manera genial, porque tenemos ni más ni menos que a Ignacio Martínez de Pisón, que está aquí con nosotros. Hola. Y además a Ángeles González Sinde, amiga, escritora, guionista, tantísimas cosas, importantísima en el mundo de la cultura en España y que tanto ha hecho por la cultura en España. Así que vamos a hacer una presentación abierta. Podéis mandarnos vuestros comentarios en esas notas que ponéis ahí al final, alguna pregunta si se os ocurre. Bueno, pues el nuevo libro de Ignacio Martínez de Pisón es Fin de temporada, un título precioso y una novela muy muy bonita para este final de verano que ya hemos empezado, ¿no? Así que yo os dejo con ellos. Y muchísimas gracias por vuestra fidelidad a la librería Alberti y sobre todo muchísimas gracias por la fidelidad a la buena literatura y a los buenos libros. Así que aquí tenemos a Ignacio y a Ángeles González Sinde. Muchísimas gracias. Gracias, Lola. Hola, buenas tardes. Hola, Ignacio. Hola. Bueno, yo sé que no tenemos mucho tiempo y yo tengo muchas preguntas, como puede verse, así que voy a hacer una rápida introducción de algunos datos sobre Ignacio. Ignacio es hijo de militar, descendiente de carlistas. Vivió en Logroño la primera parte de su infancia, luego en Zaragoza. Estudió filología hispánica y después fue a Barcelona a estudiar filología italiana. Sus novelas y sus libros de relatos están publicados en otras lenguas, en otros países. En Italia son libros de éxito, por ejemplo. Entre sus muchos premios, porque él empezó muy joven, publicó su primera novela y ya tuvo un premio. Y entre ellos, entre todos esos premios, tiene el Nacional de Narrativa, que le dieron en 2015, y tiene, bueno, digamos, hay algunas constantes en su narrativa, en sus novelas, que son unas novelas que, digamos, que casan muy bien lo interior y lo exterior, lo psicológico y lo social, ¿no? Las historias familiares y las crónicas sociales. Hay algunas lectoras que dicen que son como los episodios nacionales, pero de la actualidad. Creo que ninguna de ellas llega hasta el presente, ¿no? Ninguna de tus novelas. Y se circunscriben pues más bien a de la segunda mitad del siglo XX a esta última, quizás la que llega más lejos, la que ¿no? llega más cerca, sí. Porque llega a los móviles. Y llega hasta las vísperas del cambio de milenio. Exacto, o sea que es la novela que más se acerca a nuestro tiempo y aún así parece que han pasado siglos, ¿no? Desde entonces. También es en su narrativa es nuclear o muy importante esa dicotomía entre la apariencia, la realidad, lo que parece y lo que realmente es, y muchas veces eso se estalla en las relaciones familiares, ¿no? Mi primera pregunta, porque no quiero consumir más tiempo con esto, pero quería un poco que la gente tuviera un contexto, ¿no? Los que no recuerden o no sepan con todo lo que ha hecho Ignacio o se hayan familiarizado con la literatura de Pisón más tarde. Quería un poco poner eso en contexto y voy a decir una frase que dijo David Trueba en una ocasión sobre la literatura de
de Ignacio, y es que nos enseña tantas cosas que su mérito mayor consiste en que muchas veces ni reparamos en ello, como si fuera lo normal. Y eso es algo que yo desde luego valoro mucho en las novelas tuyas, ¿no? Esa proximidad y ese no darle como una prosopopeya, darle una importancia excesiva a cosas que realmente son muy importantes, ¿no? Y que todo, igual que en la vida, al final el golpe de estado puede tener la misma importancia en tu vida de lo que tuvo una vez que te partiste una pierna, ¿no? Cada una incide de una manera, pero una biografía se compone de todos esos elementos, ¿no? Es mejor vivir en otro lugar y no en ese lugar del que se es originario, porque digamos que tu biografía y la de estos personajes tienen eso en común, que ellos han ido saltando de ciudades. Bueno, son casos diferentes. En el caso de Rosa y de Iván, Rosa huye, ¿no? Rosa huye de una pequeña población extremeña donde por las circunstancias de la concepción y el nacimiento de su hijo Iván, que era un niño que no iba a nacer, o sea que en el comienzo de la novela ya se cuenta como esa parejita de novios que son Juan y Rosa, ella se ha quedado embarazada, van a abortar a una dirección que les han dado en Portugal, y ahí sufren un accidente en el que muere él y ella sobrevive indemne, y entonces ella decide que va a tener el hijo, ¿no? Entonces yo imaginé que la vida que les correspondería después a estos dos, de los que no he vuelto a saber, que son dos personas, son personas a las que conoció un amigo mío, que fue el que me contó la historia, que la vida que les correspondería a esta mujer sobre todo era la de la fuga, ¿no? Los que tenemos cierta edad nos acordamos perfectamente de cómo era la España de los años 70, recién salidos no, porque todavía estamos en el franquismo, aunque Franco estaba muerto, la Constitución se aprueba en el 78, estamos hablando de justo antes de la Constitución, y estamos hablando de una España que tenía muchos lastres franquistas todavía, y desde luego una mujer que hubiera querido abortar y que luego hubiera acabado siendo una madre soltera, lo tenía muy difícil para mantener su reputación, una buena reputación en su pueblo o ciudad, ¿no? Y por eso la fuga me parecía que era la reacción lógica, ¿no? Ella tenía que ir a sitios donde no se conociera su pasado, donde no la conocieran, donde fuera libre de intentar fundar una nueva vida. Y en ese sentido lo suyo es una fuga, y lo mío, pues no. Lo mío, los sitios en los que viví de niño fue porque mi padre, que era militar, estuvo destinado en Logroño. De hecho, yo tenía que haber nacido en Logroño, porque mi madre aragonesa, la que iba siempre a Zaragoza, a París. Es decir, los 5 hermanos nacimos en Zaragoza porque mi madre aragonesa decidió que íbamos a ser aragoneses, pero ya vivíamos en Logroño, mi padre estaba ya destinado, ¿no? Y luego fue cuando ya sí vivimos en Zaragoza a partir del año 70, y yo me quedé hasta el 82, y realmente en el 82, que es cuando yo ya decido irme a otro sitio, pues no es una fuga, porque no me estaba escapando de Zaragoza, pobre Zaragoza, con lo que la quiero, ¿no? Y además me iba muy cerca a Barcelona y la tenía siempre al lado. Pero sí era una necesidad de demostrarme a mí mismo que podía ser un adulto que podía vivir independientemente y que podía, pues, organizarme por mí mismo. De hecho, me acuerdo que la vocación que yo me inventé para convencer a mi madre de que me quería ir de Zaragoza, esa vocación italianista que no estaba muy documentada hasta esa época, me surgió de repente solo porque era una carrera que no existía en Zaragoza. Entonces mi madre dijo, pues muy bien, pues te vas a Madrid y vives en casa de la tía Rosita. Digo, no, si es que yo lo que quiero es vivir por mi cuenta. O sea, no me mandes a casa de la tía Rosita, déjame ir a un piso de estudiantes, que es lo que yo quiero, ¿no? Y empezar a vivir como los jóvenes vivían, ¿no? Y entonces digamos que lo mío no es una fuga, y en todo caso no había ningún dramatismo, como sí que creo que hay un dramatismo cuando un caso como el de Rosa, esa fuga tiene las razones que tiene, ¿no? Pero en este caso Iván sí que intenta reiteradas veces hacer esa transición. Primero cuando quiere trabajar en la central nuclear, pues quiere decir, primero cuando quiere de alguna manera empezar a romper ese cordón umbilical con su madre, lo intenta de distintas formas, no vamos a anticipar, pero bueno, en esa parte sí que uno puede, sin necesidad de haber vivido, digamos, ese
una biografía con un origen dramático como la del personaje de Iván, uno sí que puede identificarse, no lo siente alejado de la experiencia de uno, ¿no? Esa experiencia de la juventud y del querer madurar y al mismo tiempo no traicionar a la familia, ¿no? Que en este caso es una microfamilia, es una madre soltera con lo que en esa época significaba tener el mismo apellido de tu madre. Una madre soltera que además no ha tenido luego nuevas parejas, que además solo tiene a su hijo que se ha entregado a ese hijo al que ha visto crecer y que lo ha apartado de la sociedad, es decir, que son como una unidad compacta formada solo por ellos dos, lo que hace más difícil a un chico como Iván el romper los lazos, ¿no? El empezar a separarse. Realmente, si todas las madres hay un momento en que temen, ¿no? El momento en que los hijos se van, pues a ver qué va a ser de ellos, ¿no? Claro, es como piensas una madre que ha llevado a ese chico en su interior, que luego durante un tiempo le ha dado de mamar, lo ha amamantado, que lo siente como suyo, ¿no? Esa relación tan física de las madres con los hijos, que los tocan tanto y los abrazan tanto y los soban, ¿no? Y esa cosa física que siempre hay, en este caso es mayor, porque realmente es que no tiene a nadie más, Rosa, ¿no? No solo no tiene a nadie más, sino que incluso el chico que se parece tanto a su padre, cuando a los 20 años Rosa lo mira y dice, pero si es que es igual que Juan, cuando el último año de su vida, que es cuando se murió, que es que tenía 20 años entonces, y es igual. Entonces, claro, aún lo quiere más, pero también lo quiere de esa manera casi incestuosa de la madre que quiere al hijo, pero que quiere, a través del hijo, quiere también al novio con el que fue feliz hace 20 años, ¿no? Y entonces el chico tiene esa relación compleja en la que, por supuesto, tiene la necesidad de vivir con libertad, porque todos los chavales en algún momento dicen, bueno, vamos a volar, vamos a salir del nido, ¿no? Pero este sabe que ese alejamiento, por pequeño que sea y por limitado que sea, va a causar daño, va a lastimar a su madre, ¿no? Fíjate que hasta los 18 años vivían en el mismo bungalow, pudiendo vivir él en otro bungalow, ¿no? La madre quería tenerlo en el mismo espacio, ¿no? Durmiendo casi juntos, ¿no? Y realmente la madre es que se niega a que haya cualquier distancia física entre ellos, ¿no? Por eso cuando aparece esa novia francesa, pues es una amenaza para Rosa, porque claro, encima de que aparece una mujer que quizás se va a llevar a mi hijo, encima se la va a llevar a Francia, nada menos, ¿no? Y hay personajes que a mí me gustan mucho, los personajes secundarios, como por ejemplo Mabel, ¿no? Mabel es un personaje que a mí me cae muy bien también. Me encanta, también Alberto. Pero antes has mencionado así de pasada cómo surgió esta idea. Sí, una charla de bar, que es Cuéntanos. los bares. La verdad es que siempre oyes muchas cosas, muchas historias que te sirven y que puedes aprovechar, ¿no? Igual que en los autobuses, ¿no? Juan Marce siempre decía que él iba en los autobuses sobre todo para escuchar las conversaciones de los demás, porque fingiendo que estás pensando en tus cosas, en realidad estás atento a ver qué se cuentan esas dos señoras de ahí o esos dos hombres de ahí y a ver si de esos chismes puedes sacar la inspiración para alguna historia. Claro, nuestras vidas son limitadas, no podemos seguir inspirándonos en nuestras propias vidas porque ya les hemos contado 1000 veces y porque no dan para más, ¿no? Y además, en mi caso, porque es particularmente aburrida, ¿no? Pero si vas escuchando las historias de las vidas de los demás, entonces te das cuenta de la cantidad de material que hay, ¿no? De las cosas tan bonitas y tan dramáticas que le suceden a otras personas y que ellos no van a ser capaces de contarlas. ¿Y que cómo encontraste esta historia? Esta me la contó un amigo extremeño en un bar y claro, tal como me lo contó, dije, joder, qué historia, y qué has sabido luego de ellos dos, ¿no? De esa madre y de ese hijo. No, es que luego les perdí la pista y tal. Con lo cual para mí era una ventaja, porque eso quería decir que yo no iba a contar la historia real de esa pareja, sino que lo que yo tenía era libertad absoluta para inventarles una vida, un futuro, una peripecia, ¿no? Y eso es lo que me ha gustado, pensar en fin, que yo podía crear vidas, crearles, aportarles experiencias y acontecimientos y bueno, y en el fondo pues inventarme unos personajes que espero que los sientan tan reales los lectores como si fueran de verdad personajes de la realidad. En la novela, como ocurre a menudo en tus libros, ¿no? Se presta una atención especial a los detalles, a los objetos, bueno, porque la vida de las personas está muy definida también por ese contexto y por ese entorno que nos creamos o donde vamos a parar, ¿no? Hay un servilletero que sí. es muy importante, un móvil de los primeros móviles,
esa guitarra, ¿no? La música que es tan importante para la memoria en esta, al menos de la madre, y que luego el hijo utiliza un poco contra ella. Y hay una novela que es bueno, el detonante de una historia de amor muy bonita, y esa novela es Nada, de Carmen Laforet. ¿Por qué elegiste que lean esta novela los Bueno, jóvenes, los adolescentes sí, de la... a mí Nada me parece una de las grandes novelas españolas del siglo XX y me parece que además refleja muy bien una época muy determinada, que es la primerísima posguerra, Barcelona, esa chica que llega a instalarse en casa de sus parientes y que bueno, descubre el mundo y descubre lo más atormentado y violento y brutal del mundo, ¿no? Porque esa familia es una familia absolutamente desestructurada y brutal, ¿no? Y como me gusta siempre poner las historias, contar unas historias colocándolas en un contexto, entonces me parecía que eso era como colocar un antecedente de lo que va a ocurrir, de lo que vas a ver después. Es decir, hay un momento al principio de la novela que estamos hablando de cosas que ocurren en los años 70, pero luego la mayoría de la historia ocurre a finales de los 90. Y sin embargo no me parecía mal tampoco hacer esa referencia al año 40, porque así también se veía cómo la sociedad había evolucionado, ¿no? Desde aquella máxima brutalidad a ese final del franquismo en el que todavía esos valores sociales, pues casi inquisitoriales, seguían vivos, y cómo pues 20 años después la verdad es que España había cambiado y había cambiado muy bien. O sea, cualquiera que tenga un mínimo de perspectiva histórica pues tendrá que reconocer que la España de los años 70 era básicamente siniestra, y que la España de los años 90 era una España ya democrática, perfectamente homologable con cualquier otra democracia occidental, y sobre todo era un país muy tolerante, ¿no? Que es una de las cosas que yo más aprecio y agradezco de España, que es una tolerancia que sea, por lo menos en la cuestión de costumbres, ¿no? Este país que era tan atrasado en cuestión de costumbres, pues de repente, pues ahora a nadie le escandaliza que haya una familia monoparental. En su momento, aunque pareció que hubo un poco de debate sobre la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, no lo hubo realmente, y la sociedad lo aceptó con mucha rapidez. Y entonces, por lo menos esa tolerancia que tenemos hacia las vidas privadas, ¿no? Yo creo que es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos. Luego España tiene muchos defectos que eso daría para muchas horas de conversación, ¿no? Pero en ese aspecto podemos decir que las cosas están bien, y que venimos de lo más profundo de las relaciones, digamos, de lo más oscuro y siniestro de las relaciones humanas, ¿no? Dices, te he leído en una entrevista, me ha gustado esta frase, o sea, por una parte, a mí me parece que tu literatura suele poner bajo el microscopio y observar mucho esa clase media que muchas veces es tan denostada, pero que, bueno, es la que hace que el mundo gire, y que es tan representativa, ¿no?, en nuestro país con todas sus dificultades. Y también los espacios, ¿no? Esta novela ocurre en un camping que está medio desbaratado, que no que siempre parece que va a cobrar un nuevo impulso, pero no termina de cobrarlo. También, como decía, juega una central nuclear, Vandellós, la 1, que es la que se va desmontando. Digamos que hay apela un poco a una periferia, ¿no? Un camping en invierno es algo pues que tiene muchos... parece que está poblado por fantasmas, ¿no? Por los fantasmas del verano. Y en ese sentido, bueno, y los personajes, como has contado, arrancan en Extremadura, luego van a Bilbao, de Bilbao van a varias ciudades del norte, varias ciudades, y recalan en Cataluña. Y decías en esta entrevista que he leído en La Vanguardia, creo, que en el régimen de Franco se decidió que unas zonas de España estarían ajenas a la prosperidad. La prosperidad pasaría por otras zonas de Cataluña, del norte por otras zonas de Cataluña, del norte de Extremadura, pero no donde se decidió que se construiría una central nuclear. Es una decisión de consecuencias milenarias. O sea, el que haya unas zonas que en ese progreso del que hablas y en ese cambio quedan
al margen condiciona la vida de estos personajes? Bueno, sí, si piensas en el litoral catalán, que está todo tan urbanizado, tan construido, y bajas hacia ese rinconcito, la provincia de Tarragona, donde todo se mantiene bastante virgen y hay pocas edificaciones y relativamente poco turismo, te das cuenta de que esa es la parte buena de la parte mala, solo que la parte mala es más grande que la parte buena, ¿no? Porque la parte mala es que estás ahí con dos construcciones gigantescas que lo presiden todo para que no termines de olvidarte nunca de que bueno, que eso está bajo una amenaza nuclear, ¿no? Imprecisa, que seguramente nunca llegará a ocurrir nada, pero bueno, si hubo un incendio en el 89, ¿por qué no va a haber un incendio en el 2030, ¿no? Y que está como marcado por eso, precisamente, como una especie de memento mori, ¿no? Como una especie de recordatorio en fin, de que es un sitio en el que no puedes arraigar del todo, a nadie se le ocurriría pensar en vivir toda su vida en un sitio donde hay una amenaza como esa, porque luego tienes otra central nuclear muy cerca, la de Ascó, que está a 20 y tantos o 30 kilómetros, ¿no? Y sí que creo que eso, en aquel momento, cuando Franco se suma a la producción de energía nuclear, sí que decide cuáles son los rincones que se van a sacrificar, ¿no? Uno en Burgos, otro en Extremadura, particularmente, porque concentran a menos que 3, ¿no? Y entonces ves que realmente es como una especie de islote en una zona de mucha prosperidad, y ahí pues la prosperidad es menor, porque sencillamente eso lo ha señalado para siempre como una zona en la que no se van a hacer grandes inversiones por si acaso, ¿no? Pero a mí me gustaba precisamente por eso, porque bueno, en general mis personajes son personajes bastante arrastrados, gente que no son particularmente relevantes y en algún caso hasta pues perdedores, ¿no? Bueno, esta chica Rosa tampoco habría podido plantearse montarse un negocio mejor. Si consigue dinero para el traspaso del camping, es precisamente porque ha habido un incendio en la central nuclear y ese camping está languideciente, ¿no? Está languideciendo. Y solo por eso consigue llegar a regentar ese camping, ¿no? Evidentemente no habría tenido ni el empuje ni el dinero suficiente para montar un negocio de más envergadura. Y sí, en cambio, puede hacer esto, ¿no? Pero ella al final encuentra esta socia, esta Mabel, que a mí me gusta mucho, este personaje que has mencionado, que es la que acaba de insuflarle fuerza al negocio, ¿no? al proyecto. O sea, esas dos mujeres, cada una con un pasado doloroso a su espalda, con un pasado diferente en cada caso, de repente se juntan y son capaces de hacer cosas por sí mismas que cada una de las dos no habría sido capaz de hacer, ¿no? Y no solo eso, sino que bueno, da la sensación de que se aportan las cosas que cada una le aporta a la otra, las cosas que la otra no tiene, ¿no? Y que funciona ese tándem, ¿no? Y además Mabel tiene una cosa muy buena que me gusta mucho, que es que no se queja nunca, que es una mujer que tiene el sentido de la responsabilidad, que arregla las cosas que otros estropean, ¿no? y que en ningún momento se arroga ningún victimismo cuando podría, ¿no? Lo cual lo hace particularmente admirable y es uno de esos personajes a los que quieres. Yo creo que en las novelas, bueno, no en todas, hay novelas buenas en las que no quieres a nadie, ¿no? Pero en las novelas que yo escribo y en las novelas que más me gustan, siempre tienes que tener cariño a alguien, ¿no? Y si Rosa e Iván son personajes conflictivos que a veces les tienes cariño y a veces no, a Mabel le tienes cariño siempre, ¿no? Y es como ese personaje que dices, ojalá le vaya todo bien a esta, ¿no? Sí, a ella como a Alberto, ¿no? El tío abogado, el de Plasencia, abogado de Plasencia. Hay algo que a mí me parece que está muy bien en la novela, y es que bueno, cuando piensas que va a ir por un camino esperable, ¿no? No toma ese camino, que por una parte es que es difícil hablar de esto sin destriparla, pero digamos que la enfermedad mental, que es un asunto del que se habla, que hay uno de los personajes que tiene un episodio por el que pasa un tiempo en un centro psiquiátrico, pero no parece que le resuelva especialmente sus problemas. Bueno, le ayuda a encarar aquello que es la fuente de sus problemas. Es decir, por lo menos
le anima a tomar la decisión de ir al foco del asunto, que es Pero el que no hay pasado. soluciones mágicas en la novela, en ningún No, caso. porque de hecho nada se soluciona, es decir, de eso Nada no se acaba de arreglar nada, pero efectivamente la psicóloga lo que dice es, bueno, es que el origen del problema hay que ir a afrontarlo, ¿no? Y eso es lo que, digamos, hace que aquellas cosas que ocurrieron hace 20 y tantos años vuelvan a la luz. Bueno, y esas cosas ya han vuelto por sí mismas, pero que hace que finalmente Rosa diga, bueno, es que es muy difícil hablar de esto sin terminar de contarlo, ¿no? Pero digamos que Rosa sabe que en algún momento que tiene que enfrentarse a ese hecho fundacional, que es como ese pecado original que arrastran los dos desde el principio y que si no miran a los ojos a ese problema no van a volver a vivir en armonía nunca más, ¿no? Y luego toman una decisión, o sea, hay una elección, digamos, libre, que nos aboca a un final, ¿no? ¿A cuál te refieres? Digamos que el personaje Estamos de hablando Iván, en clave para... el personaje, a ver, el personaje de Iván, que a mí tú decías que tiene partes que a lo mejor nos es menos empático, a mí me encanta, la verdad, este chico es un personaje que me gusta mucho, ¿no? Y incluso la madre, que es una madre que podría ser una madre, ¿no?, como una araña que lo va envolviendo y devoradora, pero uno se pone no en su lugar, pero sí consigues ver todas las facetas, ¿no? De manera que los personajes sí que son en todo momento, para mí al menos, empáticos en el sentido de comprensibles y de que uno puede, si no justificarles, al menos sí imaginar bueno, por qué uno llega a esas situaciones, ¿no? No sé si yo entrara en ese camping a tomarme un café en la cafetería, no sé si me serían simpáticos de entrada. Pero cuando puedes a través de la novela pasar a la trastienda y conocerlos, ¿no?, y saber... Sí, porque ellos son buenos, es decir, realmente las cosas que hacen son cosas que hacen como gente buena y son cosas buenas, pero a veces hay muchas cosas buenas que tienen un desenlace malo, ¿no? Incluso el amor, que es un sentimiento tan bonito y tan bueno, pues puede, exacerbado, puede llegar a causar dolor, ¿no? Y la cuestión es que los dos, la madre y el hijo, son conscientes de que cualquier cambio en su relación puede dañar al otro, lo cual les hace ir con cuidado. Bueno, sobre todo él es de una... en fin, es un hijo muy, muy responsable, un hijo muy cuidadoso, que aunque durante toda la novela hace todo un proceso de maduración, luego toma esa decisión que yo te digo, ¿no?, que es lo que es más admirable de él. Luego también me gusta este viaje que hacen. Hay diferentes viajes en la novela. En las novelas de Ignacio se consume mucha viajes, gasolina. Sí, hay mucha carretera, mucha gasolina, se va, se viene. Y yo creo que en ese sentido está bien que sea español como autor, porque es un país que al mismo tiempo es pequeño, pero suficientemente grande, ¿no? Porque esto a lo mejor en Estados Unidos o en Brasil pues no tendría... Pero el poder moverte por cruzar la península, como hace el personaje varias veces, cruzar los Pirineos... Es algo también muy bonito, ¿no? Y el detalle con el que están descritas las ciudades en las que suceden los hechos, ¿no? Porque con la novela viajamos a Plasencia, viajamos a Bilbao, viajamos a Toulouse y en este pueblito de Tarragona. Pero los viajes, hay unos viajes que son más útiles, que son los viajes a futuro, digamos, los viajes en que te proyectas hacia adelante, como el viaje a Toulouse, pero hay viajes que no son, a diferencia de lo que pasa en las series o en las películas, ¿no? Que parece que estos viajes al origen y al tal, luego, pues no, aquí viajas al origen y es pues como la vida real, sí, vas y conoces a unos tíos y a unos primos y tal, pero bueno, tampoco te cambia la vida, ¿no? Bueno, pero descubres cosas, claro, ¿no? Descubres cosas. Y pues eso es lo que te digo de la elección. Descubres cosas y tienes los datos y tienes la información,
Pero quizá para romper con el pasado hace falta más que eso. ¿Es lo que nos estás diciendo? Ya, no, es que en realidad date cuenta de que Iván es un chico sin pasado, porque su madre le ha ocultado su origen, ¿no? Es como ha vivido siempre en un gran secreto. Y cuando por fin averigua o se le informa de eso por otra vía, pues entonces él tiene mucha curiosidad por esa otra vida que él cree que le correspondería y por todo lo que se le ha hurtado, por ejemplo, conocer a su familia, ¿no? A su familia paterna. O sea, de repente... O su apellido, llevar su apellido. De repente el apellido, porque el apellido también es casi como una información genética, que formas parte de una familia, ¿no? Y cuando va a Plasencia y está con los tíos y de repente reconoce inflexiones de voz y gestos, y dice, ¿cómo es posible que la sangre tenga esa fuerza que haga que unas personas a las que yo no he conocido, con las que nunca he tratado, como tampoco traté con mi padre, y sin embargo haya una serie de elementos comunes que hayan llegado hasta mí? O sea, que yo con 20 años, con 21 años, me reconozco en esta gente, me reconozco en los rasgos, me reconozco en la voz, me reconozco en los gestos, ¿no? Y entonces, claro, para él todo eso es un misterio que empieza a conocer. Y al mismo tiempo es un reproche que le hace su madre, porque todo esto me lo has ocultado. O sea, por la decisión que tomaste de mantener ese secreto, pues yo no he podido conocer esta ciudad hasta ahora, no he podido conocer a estas personas. Ahí lo paradójico es que, claro, él siempre había creído que él habría podido vivir en algún mundo con su padre, pero con su padre en realidad no podía vivir en ningún mundo, ¿no? Es decir, que él incluso lo formula de una manera casi shakespeariana, ¿no? Dice, porque si por muy grande que fuera el universo y muchas galaxias que tuviera, mi padre y yo jamás habríamos compartido un solo espacio en ningún sitio. Y por millones y millones que durara la humanidad, mi padre y yo jamás habríamos coincidido en un solo minuto de ese tiempo. ¿Por qué? Porque si mi padre vivía, yo moría, yo no nacía, y solo el hecho de que mi padre muriera ha hecho que yo esté vivo, ¿no? Y entonces lo que tiene él es una cosa que es como una especie de sensación de pérdida, por un lado, porque dice, bueno, pues que todo eso lo he perdido, todo ese pasado, tal, pero una pérdida que hasta ahora no había echado de menos, y la echa de menos cuando ya sabe que jamás habría podido tenerla, lo cual lo hace todo más complicado y paradójico. Dice, claro, ¿cómo puedo tener sensación de pérdida de algo que nunca tuve, pero es que además ni siquiera lo habría podido tener, porque esa vida jamás me habría correspondido, ¿no? Pero los seres humanos somos así de complejos, y al fin y al cabo los novelistas, pues si de algo tenemos que ocuparnos es de rebuscar ahí en la complejidad del alma humana, a ver qué cosas encontramos que nos hagan más interesantes a nosotros como especie, ¿no? Como especie animal. ¿Tú dirías que el haber vivido tú una pérdida de tu padre cuando eras pequeño hace que esté de manera más recurrente, de una forma o de otra en tus novelas, esa figura o de un padre ausente o de esa ausencia de... Sí, el hecho de que mi padre se muriera cuando yo tenía 9 años, yo creo que es algo que no, en su momento no lo vi como una gran herida, es decir, como esas cosas a las que te acostumbras, y sin embargo cuando te pones a escribir libros y ves que van saliendo muchos protagonistas tuyos que han perdido el padre o han perdido a la madre, ves que hay algo en tu interior que quiere hablar, ¿no? Que quiere hablar por ti, que es algo que tú mismo no tenías casi ni localizado ni controlado. Y eso de repente, hasta tal punto es así que te podría decir la cantidad de protagonistas huérfanos que hay que yo mismo ya me harté una vez, ¿no? Yo me acuerdo de una novela que escribí que se llama El tiempo de las mujeres, y dije, bueno, ya esta vez se acabó esto de protagonistas huérfanos, ya estoy harto de que mis protagonistas no tengan padre y madre. Pero se me ocurrió una idea tan buena sobre el origen, sobre el comienzo de la novela, y dije, pues lo siento, pues tengo que escribirlo ya, tengo que empezar la novela con este episodio, y el episodio era que encontraban, bueno, que iban las chicas a buscar el coche de su padre que se había muerto de un infarto en un puticlub, en las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, no quería matar al padre, y resulta que lo mato en el prólogo directamente, ¿no? Con lo cual, la novela que tenía prevista luego resultó ser muy diferente. Sí, pero esas son cosas que te acaban saliendo en los libros, porque los libros hablan por ti cosas que tú mismo no sabrías decir, ¿no? Y que a veces piensas también como lector que otros libros ajenos también te dicen cosas que tú habrías querido decir y que ves que otro las dice mejor, ¿no? Para eso leemos, ¿no? Para eso sirve la ficción.
Bueno, la ficción sirve para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Para colocarnos en una historia en la que nosotros somos protagonistas y protagonistas de una historia compleja que nos vuelve más complejos, ¿no? Que nos vuelve más interesantes a nosotros mismos, ¿no? Podríamos renunciar a esto, ¿no? Pero al menos si tenemos alguna necesidad de leer ficciones es por eso, ¿no? Yo creo, para saber más de nosotros mismos a través de los demás. Yo creo que los personajes de las novelas, cuando las novelas están bien escritas y el novelista ha sabido pues mirar con atención el interior de los personajes y ha sabido desarrollarlos bien y hacerlos creíbles y memorables, pues en esos personajes son más reales que los de la realidad, es decir, que porque los conocemos mejor, ¿no? Porque son personajes de los que sabemos todos los secretos, son personajes que como los ha creado el novelista, los ha creado con más dimensiones y con más profundidad, y entonces vemos a través de ellos cosas que a lo mejor nosotros tenemos menos, o en menor cantidad o más pequeña, pero las vemos en ellos y entonces decimos, oh, qué interesante, ¿no? Este personaje. Seguramente los secretos que nos cuenta el novelista de sus personajes, pues son secretos a los que jamás accederemos en el caso de gente muy cercana a nosotros, gente que conocemos bien y que seguro que hay una parte de sí misma que nos ocultan, ¿no? En cambio, en las novelas, el gran privilegio que tenemos los novelistas es que nosotros lo conocemos todo sobre los personajes y lo podemos contar todo, ¿no? Y podemos revelar todos sus secretos, ¿no? El otro día, ayer, escuché en la radio una entrevista con Rosa Montero que hablaba de su última novela que acaba de salir. Es estupenda, La buena suerte. Y entonces hablo de ti porque estás en los agradecimientos, porque contó que ella te manda a ti los manuscritos cuando los termina. Bueno, no todos, pero este sí. No todos, pero este sí. Yo me pregunto a quién mandas tú tus manuscritos cuando Yo tengo unos cuantos amigos que son lectores antiguos y de confianza, que suelen leer mis libros antes de que los mande a la editorial, ¿no? Y todos me aportan cosas, o sea, siempre de todas las opiniones, incluso después, cuando ya el libro ya ha llegado a la editorial y ha pasado a otros lectores. Es decir, a mí me parece que las opiniones de los demás me sirven mucho, ¿no? y me ayudan a enriquecer las historias, ¿no? Yo tengo unos cuantos amigos así como de toda la vida que leen mis libros y luego, por no molestar demasiado, hay algunos a los que les paso de vez en cuando una novela, luego no quieren insistir ya hasta 4 o 5 libros después, ¿no? Pero esos primeros lectores, la verdad es que como te hablan cuando todavía las cosas tienen arreglo, porque claro, ver una novela cuando está publicada no me digas que tenías que haber cambiado esto, dímelo antes, ¿no? Cuando todavía estamos a tiempo, ¿no? Por cierto, voy a decirte un error que tiene esta novela, que ya lo sé, pero es que estas cosas se te escapan. Yo que soy no, porque espero que algún día haya una segunda edición y entonces poderlo cambiar. Que el chico va a comprar el disco de los Beatles al Corte Inglés de Tarragona en 1998 y no había Corte Inglés en Tarragona en 1998. Vaya, ya he dicho que retiren los 20.000 ejemplares de la edición y que hay que tirarlos, hay que llevarlos a titulador de papel, ¿no? Pero yo es que soy muy cuidadoso con estas cosas, por eso también pido a amigos lectores que lo lean y que me busquen anacronismos. Luego, bueno, te podría hablar de un conocido, de un amigo mío con libros de éxitos que ha ido cambiando. Un libro famoso suyo tuvo como en las 15 primeras ediciones tenía cambios en todas, porque había anacronismos, errores pequeños y tal. Y claro, los lectores le iban mandando unos mensajes diciendo, oye, es que la Policía Nacional en la época de Franco se llamaba Policía Armada, cosas así, ¿no? Claro, entonces yo soy muy cuidadoso. Y realmente no sé cómo no comprobé que no había un Corte Inglés todavía, pero es que tampoco había Glorias Preciados en Tarragona, porque, no sé, pobres los de Tarragona no tenían ni grandes almacenes, ¿no? Yo he mirado en qué año se empezó a fabricar el Panda. El Panda estaba ya, pero el Panda se empieza a fabricar en el año 80, yo pensaba que era anterior. El Panda ya es viejo, en el año 97, cuando aparece aquí. Años ese Panda. Sí, sí. El Panda era un coche muy destartalado y que hacía mucho ruido, era horrible viajar en el Panda porque... Pero además era viajar por autopista era horrible porque no podías ni hablar porque hacía tanto ruido todo. El viento, sí, se iba de un lado para otro, era horrible. Había que gritar al conductor para conseguir entender algo. Me gusta también, por ejemplo, eso, los coches, ¿no? Nombrar las marcas de los coches, los detallitos, esos... Nabokov pedía que hubiera detalles, ¿no? Y realmente las novelas tienen necesidad y el lector también se fija en los detalles. Tú fíjate que rápido me has mencionado lo del servilletero. Claro, el servilletero es la cosa más modesta del mundo.
Pero según cómo cuentes lo del servilletero, ese servilletero es importante. Según lo que para uno de los personajes signifique ese servilletero, de repente ese servilletero se convierte en algo importante dentro de la historia, ¿no? Las cosas más pequeñas pueden tener pues, una significación narrativa importante. Perdonad que me cito otra vez a mí mismo. Es que me acuerdo de un libro mío que se llamaba Dientes de leche, que por cierto cuando dije el título, un amigo, un colega al que le consulté me dijo, ¿y por qué no le llamaste Ratoncito Pérez? ¿No? Digo, hombre, me parece que entre Dientes de leche y Ratoncito Pérez hay una pequeña diferencia, ¿no? Y entonces esa novela se llama Dientes de leche, que es un título que probablemente te despiste, te desoriente, porque en realidad es una historia de un fascista italiano que viene a España en la guerra civil y que se queda aquí y funda una familia y tal. Y cuento la historia suya y de las 2 generaciones siguientes, ¿no? Y entonces hay esas cosas que forman parte de la intimidad doméstica de la familia, que es que la mujer española de este italiano, los dientes de leche de todos sus hijos los guardaba en unos cofrecitos, ¿no? Porque para ella eran como piedras preciosas, joyas, o sea, eran unas piezas que además se desprenden cuando están en un estado absoluto de perfección, ¿no? Porque realmente no son dientes viejos gastados, sino son dientes casi no usados y son bonitos, son blancos cuando se les caen a los niños, ¿no? Y para ella son realmente como algo digno de ser guardado para siempre, pero en un momento dado que el marido fascista hace una limpieza, dice que porquería es esta y las tira, ¿no? Entonces, claro, de hecho, ese es el gran conflicto que hay en la historia. Bueno, hay más conflictos, pero en esa novela el conflicto principal es eso. A partir de ahí todo empieza a ir mal. Y eso es algo imperdonable para la mujer, que este bruto no haya sido capaz de darse cuenta de lo importante que es para mí algo que es verdad, que son unos huesecillos roñosos metidos en unas cajitas, que eso probablemente da asco, le dará asco a mucha gente. Ya, pero para ella eso no es algo asqueroso, sino que es algo precioso, porque además le recuerda a sus niños cuando eran muy pequeños y efectivamente tenía algo como de piedras preciosas, ¿no? Por eso te digo, las cosas pequeñas son muy importantes en las novelas. Y me gusta mucho, de repente, que te has fijado en el detalle del servilletero. Bueno, pues no anticipamos más. Espero que os hagáis muy pronto con la novela y que viajéis al camping Miami, ¿no? A Camping Florida. Florida. Que antiguamente se llamaba La Tortuga Verde y que la madre en un momento dado decide cambiar y llamarlo Fortuna, o no me acuerdo cómo lo quería llamar. Hay bastantes comentarios aquí en el Instagram, hay pues Nuria, que me parece, Mónica, Blanca, que ya lo ha leído y que le ha encantado, qué bien. Que no hasta el final, o sea que los lectores son muy voraces, ¿no? Y cuando hay un autor que les interesa, inmediatamente van a la librería a comprarlo y ya lo han leído, ¿no? Nuria dice, un autor del que no me pierdo una novela. Hay Gloria, que es una gran lectora, porque la conocemos mucho aquí. Y dice, es difícil hablar de una novela sin destriparla, pero estáis consiguiendo que nos apetezca leerla. O sea que esta conversación, muchísimas gracias a todos los que se están conectando y están participando de esta manera, ¿no? Con sus comentarios en esta pequeña charla, ¿no? Así que como tenemos una firma ahora, ¿no? A las 8 menos cuarto, y creo que ya hay gente que está esperando con mascarilla, eso sí, ahora sí, vamos a poner la mascarilla. Mucho alcohol, así que decid algo a tanta gente. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por participar y sí. Aquí tenéis a Pisón. Bueno, gracias por, como diría Miguel Ríos, gracias por estar ahí. Y gracias a Lola por habernos acogido y a Ángeles por haber tenido la amabilidad de acompañarme. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias de verdad.